Formula o nombra los compuestos siguientes. Fíjate que tienes 6 apartados que hacer, 3 de ellos para formular, para encontrar la fórmula de los 3 nombres que te dan, y en los otros 3 tienes que nombrar las 3 fórmulas que aparecen en el ejercicio. Empezamos, por lo tanto, formulando. La primera de las fórmulas que tenemos que encontrar hace referencia al nitrito de plata. Fíjate en una cosa importante. Aquí tenemos el sufijo ito. Este sufijo te indica que estás ante un compuesto ternario. Es una oxosal. Y eso quiere decir que tiene que haber 3 tipos de átomos distintos, que serían la plata por un lado, el nitrógeno, que tiene que ver con el nit que tienes aquí, por otro, y al ser una oxosal, el tercer elemento en discordia es el oxígeno. Así que tendríamos que poner los 3 átomos que acabo de decir, la plata, el nitrógeno y el oxígeno. El orden, recuerda que es desde el elemento menos electronegativo, que estaría situado a la izquierda, hacia la derecha va ganando en electronegatividad, por lo tanto sería plata, nitrógeno y oxígeno. Ahora tienes que colocar los estados de oxidación de cada uno de esos elementos. La plata tiene un único estado de oxidación que es el más, ¿verdad? Sería el 1 positivo, pero ponemos solamente el más. El 1 no se pone. Después, como el sufijo que encontramos es el sufijo ito, nos indica que de los 3 estados de oxidación del nitrógeno para formar estas combinaciones ternarias, te tienes que quedar con el valor medio, el que está en medio, que sería por lo tanto el 3 más. Y por último, el oxígeno, cuando forma este tipo de combinaciones, y en la inmensa mayoría de los casos tiene estado de oxidación 2 menos. Ya lo tenemos colocado. Y fíjate que tanto el valor de la plata como el del nitrógeno son fijos. Recuerda que la clave para poder hacer la fórmula es que la suma de los estados de oxidación que hemos puesto en azul sea igual a 0. Es decir, cuando tú sumes lo que tienes aquí sea igual a 0. Pero eso ahora mismo no lo consigues. ¿Por qué? Porque si sumas la parte positiva tendrías un 4 más y aquí solo tienes un 2 menos. Parece lógico que la solución sería colocar otro oxígeno, y eso ¿cómo lo haces? Usando sufijos. Perdón, subíndices. Usando subíndices. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es colocar un subíndice 2 aquí en el oxígeno. Y ahora sí, multiplico este 2 que acabo de colocar por su estado de oxidación. 2 por 2 menos serían 4 menos, que sumados con los 4 más que hay aquí hacen 0. Y esa sería la fórmula que estaba buscando. AgNO2. Nos vamos al segundo caso, que nos dice que es el hidróxido de magnesio. En este caso tenemos magnesio por un lado y el grupo hidróxido, que tienes que saber que es el grupo OH. Así que podríamos escribir una primera aproximación a la fórmula como MgOH. Pongo el paréntesis para que veas claramente las dos cosas, el magnesio por un lado y el grupo hidróxido por el otro. Ahora vamos a los estados de oxidación. El magnesio está en el grupo 2, tiene un único estado de oxidación que es el 2+, por lo tanto se lo colocamos. Y tienes que saber que el estado de oxidación del grupo hidroxilo, el grupo hidróxido que tienes aquí es 1-. Recuerda que el 1 no se pone, por lo tanto pondríamos solamente el menos. Ya lo tenemos aquí. Tienen que sumar 0. Parece claro que hace falta otro grupo OH. ¿Cómo lo ponemos? Pues usando en este caso, subíndice, el 2. 2 por menos, ¿verdad? Por 1 menos serían 2 menos, que sumados con el 2 más es 0. Por lo tanto, la fórmula que estás buscando sería MgOH2. Como hay un subíndice aquí, sí que es necesario el paréntesis. Nos dicen ahora que tenemos que buscar la fórmula del 1,1-dicloroetano. Primera cosa muy importante, fíjate que aparece la partícula et, que me dice que hay 2 carbonos en la cadena principal, y además el sufijo ano, que me indica que el enlace entre esos 2 carbonos es simple, es un alcano. Así que vamos a poner eso que acabamos de decir, 2 átomos de carbono y entre ellos un enlace simple. Ahora me voy a los localizadores y me dice que en el carbono 1, ¿verdad?, hay 2, el di, átomos de cloro. Para mí el carbono 1 va a ser el carbono de la izquierda. Podrías haber tomado también, si quieres, el de la derecha, pero bueno, vamos a tomar el de la izquierda. Este es el carbono 1, por lo tanto aquí tengo que colocar 2 cloros.
los vamos a colocar. Y ahora solo me queda tener en cuenta que los carbonos en los compuestos orgánicos son tetravalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener 4 enlaces, así que el carbono de la izquierda tiene un enlace que ves aquí al carbono de la derecha y otros 2 a los átomos de cloro. Es decir, tiene 3 enlaces, te falta uno y lo va a tener hacia un hidrógeno. En el caso del carbono de la derecha, solo tiene un enlace por ahora, que sería el carbono de la izquierda, por lo tanto faltan otros 3 enlaces que los pone en forma de 3 enlaces hacia hidrógenos. La fórmula que estás buscando sería, por lo tanto, CHCl2, CH3. Y ahora vamos a nombrar las fórmulas. Fíjate en la primera que tienes que nombrar, MoO3. MO es el símbolo para el molibdeno. Y después tenemos que sería un oxígeno con un subíndice 3. Yo voy a usar la forma que te aconsejo, que sería lo que llamábamos la forma sistemática, que es la forma, digamos, de los prefijos numerales. Y lo que vamos a hacer es leer esta fórmula de derecha a izquierda. Así que tendríamos el prefijo para el 3, que sería el tri. Después tenemos el oxígeno, que lo nombro como óxido. Y por último, en este caso, el elemento que está a la izquierda, que sería de molibdeno. El nombre que me queda, por lo tanto, es trióxido de molibdeno. Es la forma más simple de hacerlo. El siguiente que vamos a tener, pues fíjate que es algo que vamos a nombrar también, en primer lugar, de la forma que nombrará el anterior, es decir, de esta forma sistemática, usando los prefijos numerales. Pero aquí tengo un pequeño problema, y es que tengo un 2, que es lo primero que aparece. Recuerda que siempre es de derecha a izquierda, ¿verdad? Tengo un 2, un paréntesis y un 4. Así que me obliga a usar prefijos griegos, además de los prefijos numerales latinos. Y entonces tendríamos que sería el bis, recuerda que sería bis, después pasaríamos al tetra, óxido, fosfato, siempre se va a poner con el sufijo ato, bis, tetra, óxido, fosfato de tricalcio. Fíjate que, aunque te quede un nombre muy largo, muy feo, es muy efectiva esta forma de nombrar. Claro, también podríamos hacerlo de otra manera, que sería teniendo en cuenta que lo que está entre paréntesis es el ion fosfato. Si tenemos en cuenta eso, fíjate que sería tan simple como nombrarlo, como ves aquí, fosfato de calcio. Tendrías que saber que el fosfato tiene esta oxidación 3- y que el calcio tiene esta oxidación 2+. Por eso aparecen aquí los subíndices que estás viendo. El 2 del calcio a este lado y el 3 del fosfato a este otro lado, para conseguir, como hemos hecho en el apartado anterior o en los apartados anteriores, esa suma de 0. Y por último nos vamos al compuesto orgánico, CH2OH, CH2OH. Lo primero que tengo que contar son los carbonos, hay 1 y 2. Por lo tanto, estoy también, digamos, frente a un ET, ¿verdad? Los enlaces, bueno, pues como no me indica ninguno aquí que sea ni doble ni triple, tiene que ser un enlace simple entre un carbono y el otro. Así que esto es un derivado del etano. Y tengo 2 grupos OH, por lo tanto estoy delante de un alcohol. ¿Cómo voy a nombrar esto? Pues es tan simple como nombrar en este caso lo que sería la cadena principal, etano, y después indicar dónde están los grupos funcionales alcohol, que estarían en el carbono 1 y en el carbono 2. Por lo tanto, me quedaría algo así como etano 1,2-diol, indicando que hay 2 grupos alcohol, ¿verdad? Así que el nombre que te quedaría, como ves aquí, es etano 1,2-diol. Recuerda que es necesario siempre poner los localizadores inmediatamente antes de lo que están localizando, para que el nombre sea correcto. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, le das al botón del me gusta, y si te suscribes, pues vas a estar siempre, ¿verdad? Digamos, recibiendo información de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por la atención.